A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días les de Dios, ¿cómo están? Bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez acá en la 106.9 FM Radio. Inmenso el placer, el gusto, ahí se te fue, Frank, el gusto de estar acompañado de todos ustedes en este espacio que tenemos para compartir. Frank, ahí estamos, hoy sí. Así que sean todos bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez, acá en la RR. Estamos en la web como radiolarr.com. Ahí estamos para todos ustedes con el gusto, el agrado, el placer de este inicio de semana, en este 9 de diciembre, en este lunes. Sean todos bienvenidos. Fran Durán está en los controles, soy Francisco Gómez, vamos a compartir. Hoy, la semana pasada tuvimos el gusto de estar con Samuel Ramírez, pero tuvimos ahí problemas que los hemos superado, digamos, para no entrar en tanto detalle de tantas personas que no les gusta lo que nosotros hablamos y nos reportan cuentas, nos reportan todo ese tipo de cosas para que no podamos estar al aire. Pero acá estamos retomando y hemos tomado las medidas necesarias también para poder compartir con todos ustedes. Puede seguirnos en las redes sociales como Radio La RR, así nos puede encontrar. En Instagram es radiolarr. O en línea, es que estamos. Así que sean todos bienvenidos. Le doy también la bienvenida a nuestro invitado, el gran Samuel Ramírez, está con nosotros. Él representa el movimiento Víctimas del Régimen y también a la Operación Milagro. ¿Cómo está, Samuel? Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, Francisco. Buenos días, amigos de la WR y a todos los oyentes, seguidores. Gracias por estar siempre pendientes de este programa y aquí estamos a la orden. Igual no nos va a callar nadie. Cuando tenemos la razón, tenemos el derecho ahorita todavía de poder expresarnos, pues creo yo que no lo vamos a callar. Vamos a continuar denunciando lo que creemos que es violación a los derechos humanos. Bueno, perfecto. Samuel, muchas gracias por estar con nosotros acá en este espacio de la RRD a Primera Vista. Bueno, vamos a retomar todo lo que teníamos de la entrevista de la semana pasada, Samuel, para que podamos tener comunicación o podamos revivir esos momentos que nos quedamos a media y por lo que pedimos las disculpas a la audiencia, pero ya suficiente. Así que hoy vamos de nuevo con esta plática que obtuvimos el jueves pasado acá en la RR. Samuel, aunque la plática parezca de que cada vez que hablamos con Samuel es de lo mismo, sí, es que estamos hablando del movimiento de las víctimas del régimen, y esto nos obliga a saber cómo la están pasando los salvadoreños que fueron capturados simplemente porque eran una meta que se tenía que llegar, porque iban pasando, porque les pusieron el dedo, porque le caían mal a la gente, porque simplemente era un grupo y bueno, te vas también y la están pasando bastante mal. ¿Cómo está toda esta población que hace más de 2 años y medio ya nos vamos acercando dentro de 4 meses al tercer año del régimen de excepción? Samuel, ¿cómo la está pasando esta población, aquellos que agarraron allá por marzo
del 2022. Bueno, la verdad que yo sí lo insistimos siempre, defendemos inocentes. ¿Verdad? Si hay personas capturadas que han sido nefastos para este país, que han cometido crímenes, que han violentado los derechos a muchas personas, pues que paguen por ese crimen. Nosotros abogamos por los inocentes y ya el mismo presidente de la República nos da la razón, ha reconocido que ha liberado más de 8,000 personas. 8,000 personas es una cantidad muy grande, es un error muy grande, un daño colateral que no se puede aceptar. Del 10% de todos los capturados, creemos que eso se puede considerar como un crimen de lesa humanidad, porque hay premeditación y alevosía. En estas capturas arbitrarias de inocentes, el presidente lo sabe, todo el mundo lo sabe, pero no corrigen. Al inicio, como tú lo dijiste, Francisco, hubo una orientación de aumentar el número de la manera más rápida y por eso daban premios a los policías. Y los policías, pues para ganarse ese premio, ese bono o ese permiso, pues trataban de cumplir con esa meta, llevarse a todo lo que encontraban en la calle. Entonces, otros policías me cuentan a mí que de verdad me sentía muy mal con esa redada. Yo trataba de buscar en los expedientes, en los archivos, personas que tuvieran ya delito que perseguir, y con ellos nos íbamos. Pero habían otros compañeros que no, se iban a las canchas, a las comunidades emblemáticas controladas por las pandillas y agarraban a todo joven que estaba en la calle. Entonces yo creo que eso es real, eso no es mentira. Eso se puede, usted, señor amigo, que no cree, vaya a las comunidades y pregunte qué fue lo que pasó con el régimen. No se deje llevar por lo que decimos nosotros, investigue, si no nos cree. Pero esa es la verdad, o sea, 80,000 personas capturadas casi en 2 años, eso es inédito, en ningún país del mundo se ha logrado, sin el debido proceso, personas que fueron capturadas solamente por la apariencia, por vivir en comunidades pobres, por tener un tatuaje artístico, ese es el motivo, o como tú lo dijiste, por caerle mal al policía, porque el policía tal vez quería ser novio de la hermana, de la esposa, y por eso se lo llevó. Eso tenemos testigos, tenemos testimonios. Ahí tenemos una compañera que es la hermana de un joven que fue capturado porque el policía quería quitarle la compañera de vida, y él está preso, y la muchacha está con el policía. ¿Cómo se puede llamar eso? También tenemos casos de policías que han extorsionado a la gente para decirle, mire, si me da $2,000 no me lo llevo por el régimen. O también policías que han capturado, han amenazado a las mujeres que si no ceden a sus deseos sexuales se van a llevar a la familia. Eso también hay testimonios. Entonces, ¿cómo vamos a callar nosotros como defensores de derechos humanos semejantes atrocidades de este régimen, semejantes violaciones a los derechos humanos, semejantes abusos? Entonces, no hay nada bueno para las víctimas. Las víctimas siguen rebotando, siguen esperando esa buena noticia, pero no se ve. Creemos que el régimen debe de parar ya tanto abuso, debe de humanizarse. Eso es lo que las víctimas piden, que el sistema judicial funcione, pero que funcione realmente como debe ser, no protegiendo diputados que atropellan personas y no se sabe qué pasó con la persona atropellada, si murió, y no se sabe qué pasó con el culpable, con la camioneta de este diputado. O sea, esas son las cosas que no toleramos en este país, esas injusticias, esa impunidad que hay con este gobierno. Samuel, jurídicamente, ¿cómo están estas personas que fueron capturadas por el régimen de excepción? Estas miles de personas, ojo, debemos de separar dos cosas. Que hayan salido de la cárcel no significa que están libres, están cumpliendo pena en casa. Una gran mayoría en condiciones de salud deplorables y otras, como tristemente han dicho muchos, salen para morir afuera únicamente. Pero, pero jurídicamente, ¿en qué situación están estas personas? ¿En qué etapa del juicio van todas estas personas capturadas por el régimen? Hablo de las inocentes.
Bueno, la verdad que tienen un futuro incierto porque ellos tienen que estar firmando y no saben hasta cuándo, no les han dicho hasta cuándo van a estar firmando. O sea, y no pueden tener un trabajo porque tienen manchados los antecedentes penales. No pueden salir del país, no pueden, o sea, están totalmente limitados en sus derechos. ¿Y hasta cuándo? La pregunta es hasta cuándo van a continuar en esa cárcel, porque siguen siempre privados de sus libertades. Ya no están en Mariona, no están en Apanteos, no están en Izalco, pero siguen casi presos en su casa porque no salen. Tienen miedo a salir a la calle porque también tienen restricciones de que no tienen que andar en lugares públicos. Entonces la gente se pregunta, ¿y hasta cuándo? Si el régimen sigue prolongándose, las violaciones siguen prolongándose. Entonces, incluso hay gente que después de ser liberada ha sido condenada, porque el proceso judicial sigue abierto. Entonces, preguntamos al señor presidente de la República, ¿qué va a pasar con estas personas? Porque no es cierto que están libres totalmente. Hay personas que les han decretado detención, pero el mismo sistema judicial hay tanta improvisación, hay tanto desorden, que creo que es a propósito, para hacerlo colapsar. Bueno, hay personas que están libres y el abogado defensor público no sabe que está libre. Hay personas que han sido liberadas y cuando le están leyendo sus datos a la hora del juicio, de la audiencia, hablan de una persona que tiene 24 años y el que está presente tiene más de 60 años y que fue capturado en un lugar y la verdad que fue en otro. O sea, ¿cuándo van a corregir semejantes arbitrariedades, semejantes negligencias del sistema judicial? Eso es lo que nos preguntamos nosotros. ¿Por qué no tener un sistema en línea de consulta para las víctimas? Para que la gente no ande tonteando de un penal a otro, gastándose el poco dinero que tiene. Hoy con las tecnologías, ¿cómo no se...? El presidente invierte tanta tecnología, hombre. ¿Por qué no implementa un sistema en línea de consulta para las víctimas para que puedan saber dónde está su privado de libertad, en qué condiciones está, en qué celda, si le llega el paquete o no le llega? Porque aquí hay traslados, la gente le lleva el paquete a Mariona, de repente dicen que hubo traslado, pero nadie le dice si su familiar fue trasladado y para dónde. Y la gente vuelve otra vez a ese martirio. Esa es una tortura también que la gente vive cuando hay traslados. O en el Secot han llevado mucha gente que no han sido condenados tampoco, que no son pandilleros. Hay liberados del Secot, donde eso supuestamente es el penal donde deben estar los criminales de este país. O sea, yo quiero que nos explique cómo está el sistema judicial. Los abogados defensores públicos no hacen su trabajo, no defienden a los inocentes, ahí los dejan que se defiendan solos, pero ahora que están pidiendo los antecedentes penales a los abogados defensores públicos de la PGR, se los niegan, y eso es una forma de demostrar la inocencia, porque si una persona fue capturada con antecedentes limpios, es porque no había cometido ningún delito, no había nada que perseguir. Entonces, esa es una captura arbitraria y eso se puede desmontar, se puede descalificar esa captura de inmediato. Por eso no quieren que se conozca la verdad. Ahora, Samuel, todas estas personas que están bajo el régimen de excepción y que los han dejado de que estén cumpliendo su pena afuera de la cárcel, en casa probablemente, no pueden llevar, como usted ya mencionó, una vida normal por las condiciones que ellos tienen, ya sea judiciales o de salud. Pero ellos pueden seguir, salir de casa o simplemente tienen que ir a firmar cada determinado tiempo. Ellos van a seguir el juicio. O sea, ¿cómo es la situación real de estas personas? La gran mayoría han de tener las mismas condiciones e igual, ¿en qué condiciones de salud salen la mayoría de estas personas, Samuel? Bueno, la mayoría salen con enfermedades, ¿no? Con desnutrición, con escabiosis, con problemas incluso de insuficiencia renal por el agua que toman, que no es potable, no es suficiente. Bueno, les dan más yodo que agua
allá en el penal. Yo preguntaría a un médico que diga cuál es el efecto de una persona que esté tomando yodo todos los días, los 3 tiempos. Dicen que en la mañana le dan, en lugar de darle café, le dan agua, un tipo café con yodo. A mediodía, en lugar de fresco, le dan un fresco que lleva yodo. En la cena igual. Y esto nadie nadie dice nada. O sea, yo creo que tiene que haber un efecto secundario. Entonces, o sea, la gente sigue en esas condiciones y los que salen libres, pues sí, tienen miedo de andar en la calle, a ir a buscar trabajo, porque los pueden recapturar. Tenemos información que muchas personas salen de un complejo industrial de Santa Ana y en la salida con su carta de libertad los vuelven a recapturar y los llevan a una Bartolina, o sea, a comenzar de cero, como que no han estado presos. Entonces, son las cosas que yo pregunto, ¿qué pasa con este sistema, hombre? ¿Qué pasa con este régimen? Ya basta de tanto abuso, de tanto desprecio a los pobres, porque son pobres los que andan rebotando, no son ricos. Los ricos salen rápido, se defienden, tienen buenos abogados, tienen influencias. Son los pobres los que se están muriendo en la cárcel. Entonces, y otros casos que han salido libres y que han muerto 8 días después por la enfermedad tan grave, por la desnutrición severa, a pesar de que la familia le ha estado llevando paquete a la cárcel y no se los entregan, porque si se han muerto por falta por desnutrición es porque no les dan la alimentación. Y imagínense, el Estado hay un presupuesto del Estado para la alimentación de los privados de libertad. A la gente la obligan que deposite dinero, la obligan que deposite alimentación o en especie. Bueno, miren, entonces, ¿qué pasa con todos estos productos? Si dicen, yo quisiera saber también cuánto cuesta el tiempo, el día para cada privado de libertad. Hay información que nos dicen ahí que $15 por cada privado de libertad por la alimentación, una alimentación mala, de mala calidad, que eso no cuesta $15. ¿Quién está haciendo negocio con esta alimentación? Yo digo $15 porque ese es el comentario, pero no lo hemos podido comprobar. ¿Qué pasa con esos depósitos en efectivo? O sea, la gente no le alcanza la comida que le da el Estado, tiene que comprar dentro de la cárcel o aparte tienen que llevarle comida. O sea, ¿quién está haciendo negocio? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Quién está cobrando por ese montón de privados de libertad que están trabajando en esa dirección de obras municipales? Ahí vemos un montón de privados de libertad trabajando en el nuevo Hospital Rosales, en reparación de clínicas, escuelas. Habrá una empresa que estará cobrando por ellos. Así como este gobierno de corrupto, se están aprovechando de todo. Hoy tenemos información que a los privados de libertad, a los que supuestamente ya dicen ellos que ya no tienen vinculación con pandillas, los están llevando a un centro penal especial, donde van a estar solo los que no tienen vinculación con pandillas. Entonces yo pregunto, si no tienen vinculación con pandillas, ¿por qué los continúan en la cárcel? Pero ahora, ¿qué va a pasar? Van a instalar una serie de granjas, o sea, van a tener talleres, van a tener, por ejemplo, talleres de confección para confeccionar los uniformes de educación de la Fuerza Armada y de la policía. Y van a tener otro taller para panadería, otro para carpintería, para que repare los pupitres y cosas así. O sea, y esta mano le van a pagar al privado de libertad, o va a ser una mano de obra gratis. Solo lo van a utilizar como una mano de obra gratis. Esa es la pregunta que se hace la familia. Pero hoy dicen que le están diciendo a la familia, mire, mándenos el pantalón azul, la camisa amarilla, porque su hijo va a pasar a esta fase. O incluso si va a trabajar en albañilería, le dice, traiga una cubeta, un trapeador, para que él sea las herramientas de trabajo de él. Es terrible que ni siquiera las herramientas de trabajo le va a dar el Estado. O sea, esa es la pregunta, pues, del millón. Samuel Ramírez, 7:19 la hora. A todas estas personas que son víctimas del régimen de excepción, que no tienen una respuesta, que muchos no han visto, ¿qué porcentaje podríamos estar hablando
de estos que fueron capturados en el inicio del régimen de excepción y que sus familiares, hasta hoy, 2 años y pico, 2 años y medio después, todavía no saben absolutamente nada de ellos? Solo es un número, solo es un nombre, pero físicamente nadie los ha vuelto a ver. ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, mire, yo creo que de la gente inocente, porque yo hablo por los inocentes, un 95% no saben dónde está su familiar exactamente, no lo han visto, no saben en qué estado de salud está. Digo un 95% porque hay un porcentaje que ha pagado para ir a verlo. Han pagado $1,000, $900, hasta $1,500 para verlo. Pero eso no es el caso de toda la gente que no tiene ni para paquete. Mire, hay familias que no le ha llevado paquete desde que fue capturado ese cristiano. Y dicen que en la cárcel los que les llevan comida comparten su comida, pero les dicen, me tenés que lavar la ropa, me tenés que hacer esto, me tenés que hacer lo otro. Los utilizan de esclavos también. Y ellos por comer algo, alguna galletita, aceptan cualquier favor, o las mujeres sobre todo. O sea, ¿cuándo van a humanizar el sistema judicial, hombre? El sistema penitenciario. Por eso yo he manejado que hay una crisis humanitaria en las cárceles. Porque eso lo vemos reportajes del SECOT. ¿Por qué no vemos también hablando de cómo está la situación en Mariona, pues en Panteos, en la granja de Izalco, donde están las mujeres que han dado a luz? Ahí tenemos una denuncia en nuestra página de una muchacha que fue capturada en el 2022 embarazada, dio a luz, la niña ya tiene casi 2 años en la cárcel, está muy enferma, muy desnutrida, no sube de peso, tiene otras enfermedades y nadie dice nada. La CONAPINA no se pronuncia, la primera dama igual, ahí andan reventando piñatas y cosas con payasos, pero no les importa el verdadero problema que hay en este país, que son los niños que están presos en condiciones infrahumanas, sin atención médica adecuada. Y eso la familia se comunicó conmigo: mire, don Samuel, yo no sé qué hacer. Mi hija está presa con su hijita, está muy enferma. Yo la he visto por fotografías en el hospital pasando consulta. Y la niña se ve muy mal, muy desnutrida. Y nadie hace nada. Entonces yo digo, miren, ¿hasta dónde va a llegar la deshumanización de este régimen? Tenemos un presidente que habla con Dios, que quiere parecerse al Mesías. Pero qué hipocresía, hombre. O sea, ¿cómo confunden a la población? Pero eso es alarmante. Y qué bueno, yo me alegro mucho porque nos hemos reunido últimamente con muchas personalidades extranjeras que vienen a conocer qué pasa en El Salvador. 33 meses de régimen de excepción en un país donde dicen que es el más seguro. Entonces, esa es una contradicción que ya todo el mundo lo sabe. Hay muchas personalidades. Aquí hemos tenido personas que fueron incluso verificantes de los acuerdos de paz, que están alarmados con lo que está pasando en El Salvador. En El Salvador, que se han reunido con Movir, quieren escuchar la versión de las víctimas y se han reunido con varios sectores. Entonces yo creo que eso me alegra mucho porque pareciera que ya no estamos solos. El mundo está pendiente de El Salvador. Ahora que habla usted del mundo, Samuel, ¿qué tan visible son las víctimas del régimen a nivel internacional? Porque hay mucha publicidad del Estado salvadoreño, del gobierno salvadoreño, donde mantienen cegados o con una visión errónea completamente, sobre todo a los salvadoreños que consumen únicamente redes sociales afuera del Salvador. Los que apenas les queda tiempo para descansar, los que están trabajando lo más duro en los Estados Unidos, esos son los que tienen la mejor imagen del Salvador y creen lo que han logrado medios internacionales de ingresar, por ejemplo, el SECOT, cosa que medios nacionales no están autorizados para ello. Ellos sí no pueden ingresar tal cual lo hace youtubers, creadores de contenido internacionales, medios internacionales afines al gobierno. Pero ¿qué pasa? ¿Qué imagen hay realmente, Samuel, que usted haya conocido de las víctimas del régimen afuera del Salvador?
¿O será que solo son las organizaciones internacionales en pro de los derechos humanos que están señalando el abuso y los crímenes de lesa humanidad? Mire, es terrible porque la maquinaria del gobierno es una aplanadora. Millones de dólares en redes sociales, por todas las redes, medios de comunicación tradicional, y creo que eso pues nos limita a nosotros el trabajo. Sin embargo, creo que ya se le salió de control al régimen. Hace poco tuvimos se contactó conmigo una televisora japonesa que venían del SECOT, venían de hacer reportajes, porque están no preocupados, sino que les interesa mucho conocer el modelo de seguridad que hay en el país, pero también se les ocurrió tomar la versión de las víctimas, y nos reunimos con este grupo de periodistas japoneses, y ahí pues yo traté de convocar a una víctima, y hablaron con ella, y yo los vi sorprendidos, ¿verdad? Porque ellos traían una versión muy positiva del SECOT, de la efectividad de combatir a los criminales, pero no conocían la otra cara, que esta seguridad, sí es cierto que ha llevado seguridad, porque yo reconozco, el régimen ha mejorado la seguridad, y creo que tenemos que ser honestos en reconocerlo, pero yo no acepto que la medicina sea más criminal que la enfermedad. Eso es lo que está pasando ahora. O sea, las pandillas, es cierto, mataban y asesinaban, pero no tenían la libertad que tienen que tiene el Estado para hacer todo lo que está haciendo. Tiene todo el sistema, todo el poder, tiene el ejército, la policía, el sistema judicial, tiene la Asamblea Legislativa, tiene todo. O sea, y contra este poder no es fácil tratar de enfrentarse, pues. Entonces, yo no estoy justificando a las pandillas tampoco, pues yo creo que deben de neutralizarse y de desaparecer de la faz de la tierra. Pero ahora estamos sometidos ante un régimen de excepción, capturan a la gente, vemos cómo allanan a los periodistas que tratan de decir la verdad, cómo atacan a los creadores de contenido que no son afín al gobierno, cómo atacan a los defensores de derechos humanos, ¿verdad? A los medios de comunicación, cómo los tratan de bloquearlos. Entonces yo creo que no podemos hablar de democracia, de libertades, de seguridad, porque seguridad es todo para un ser humano. Entonces yo creo que el mundo, a pesar de todo, creo que ya la voz de las víctimas ya llegó lejos, ¿verdad? Y mucha gente ya abrió los ojos, ya ve la otra versión, y eso nos está ayudando mucho. Creo que en Estados Unidos ya estamos llegando, pero todavía hay mucha gente que le cree al gobierno, pero mucha gente que viene también a este país a comprobar esa seguridad. Hace poco me encontré una señora que vive en Canadá y andaba en el centro viendo las luces ahí, porque ahorita luces, híjole, luces hasta para... Y me dice, mire, me digo, yo quisiera que me hablara, le digo, ¿cómo se siente en el país? Mire, me digo, yo no me siento bien porque yo ver tantos soldados en la calle a mí me da miedo, me dice, y yo no quiero que me vayan a expulsar o me vayan a capturar. O sea, ella que viene de Canadá solo a pasear, ese es el sentir de ella, del sistema de seguridad que tenemos. O sea, estar en un régimen de excepción no es sinónimo de seguridad. Es un sinónimo de inseguridad, porque parece que estamos en guerra permanente. ¿Cómo Bukele va a hablar de un país seguro si estamos con un régimen de excepción? Los países que están con régimen de excepción es porque están en guerra, es porque hay un conflicto. Los países que están seguros no tienen ningún régimen de excepción, no hay cercos militares en las calles. Yo creo que el presidente ha malentendido el concepto de seguridad. Samuel Ramírez, los comentarios de la población hacia los pandilleros tienen toda la razón. Es más, nos unimos, bueno, me uno, a que deben de continuar en la cárcel. Ya lo han dicho infinidad de juristas, de que si ya no se renovara el régimen de excepción, si no se diera un mes más, no es que van a salir los pandilleros, no, si ellos ya están ahí. No es que va a comenzar esa debacle otra vez, no, ya están. Pero, ¿qué está pasando
con los familiares, porque los familiares también son víctimas, de los familiares de los inocentes, ¿no? Son víctimas. ¿Cómo le están pasando los familiares de las víctimas del régimen, Samuel? Bueno, la verdad que a mí me rompe el alma, el corazón, ver tanta gente humilde, señoras que andan luchando desde hace 2 años ahí anda una señora con una carta de libertad desde hace como casi 1 año, y nadie le hace caso. Va a la PGR, va a la PDH, donde quiera que sea, ahí anda con su cartelito pidiendo la libertad de su hijo. O sea, hay una impotencia en este país, nadie escucha a nadie. O sea, ya el régimen ya condenó a las personas que han sido capturadas por este régimen. Y yo creo que eso es lo que más es repugnante, porque no reconocen que hay víctimas inocentes. Todavía Nayib Bukele no ha reconocido aquí en El Salvador que hay inocentes. Lo ha reconocido afuera. Yo quisiera escucharlo aquí hablar en El Salvador, de que hay inocentes y que va a corregir. Hay gente que está esperando ese milagro, que hoy en el fin de año liberen a bastantes personas, ¿verdad? Porque esperan ese milagro todavía. Y la verdad que el régimen no está pensando liberar a los inocentes. Los quiere condenar. Vienen los juicios masivos. Y en esos juicios masivos lo que quieren es, como no encuentran delito para individualizar, ahora lo que van a hacer es condenarlos colectivamente. Si una pandilla cometió un delito en un territorio, todos los capturados jóvenes inocentes de ese territorio van a ser juzgados por ese delito. Y eso es lo que nosotros estamos denunciando, que ese es otro genocidio. Si ya se murieron más de 300 personas en este tiempo, la gente se está poniendo muy mal de salud. Cada vez que pasa el tiempo mueren más. Pero el problema es que no hay acceso a esa información. Entonces nosotros creemos que no hay un futuro alentador para las víctimas. Las víctimas están angustiadas. Lo único bueno que yo veo es que ya están perdiendo el miedo, ¿verdad? Y saben que el miedo está matando a la gente en la cárcel. Y que el miedo es la fortaleza de este régimen. Y nosotros como Movir decimos, la denuncia puede salvar la vida de esta persona. Porque lo débil de este régimen o del presidente, que al final es el que toma las decisiones, es la imagen. Y si nosotros lanzamos una campaña de denuncia masiva, con denuncias concretas, bien sustentadas, le prometo que vamos a obligar a Bukele a tener que ceder. Pero tiene que ser una denuncia masiva. Ahorita, por ejemplo, hay una caminata de víctimas del Bajo Lempa. Yo también, Movir se va a integrar. Están comenzando a marchar en un lugar que se llama la Plaza de los Cocos, en el desvío de la Litoral y el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero. Ahí va a comenzar la caminata, van a llegar hasta el Cristo de la Paz ahora, y mañana inicia la marcha del Cristo de la Paz hacia San Salvador. Entonces, mañana se incorpora Movir. Movir no va a caminar tanto porque sabemos que hay muchas personas con problemas de salud, que porque la mayoría de Movir son adultos mayores. Entonces nos vamos a reunir mañana martes a las 9 en el Árbol de la Paz para esperar la marcha que viene de la zona del Cristo de la Paz. Así que invitamos a todas las víctimas a que ya basta de guardar silencio. Salgamos a las calles, digamos al régimen la verdad que pasa con sus hijos. Entonces, mañana martes a las 9 de la mañana en el Árbol de la Paz para marchar. Entiendo que vamos para Casa Presidencial. Ahí nos van a recibir con el batallón presidencial, con los antimotines, con todo eso, pero queremos demostrar que somos un movimiento pacifista. No estamos generando violencia, solo pedimos que nos escuchen y que realmente resuelvan el problema de la violación a los derechos humanos y de las personas que están presas inocentemente. Está con nosotros Samuel Ramírez en representación del Movir, el movimiento Víctimas del Régimen de Excepción. Gracias a todos los que se están uniendo en redes sociales, en Facebook, YouTube y X. Ahí está toda la transmisión para que usted la pueda compartir, comentar. Ya hay un diálogo bastante grande, sobre todo en Facebook en estos momentos que se están diciendo muchas cosas. Acá no se trata de que entre nosotros nos estemos peleando. El respeto a la opinión,
de cada quien creo que es fundamental. No les gusta nuestro contenido, como dicen, pueden seguir recto. O sea, hay mucho más que les puede gustar, donde solo sea de aplaudir y alabar. A los que están también en TikTok, estamos en mi cuenta personal, Francisco Gómez Ofragón 8, toquen la pantalla y también compartan la transmisión para que podamos llegar a muchas más personas. Así que les agradecemos a ustedes. Ahora, Samuel Ramírez, aquí vienen las partes complicadas que se están viviendo en todas estas etapas. ¿Quién responde por los muertos inocentes comprobados del régimen de excepción? ¿Quién ha respondido? ¿Quién ha dicho esta boca es mía? ¿O simplemente llegan a formar parte de un número más, Samuel? Bueno, esa es otra de las cuestiones que nosotros repudiamos, porque no hay un reconocimiento de parte del régimen de los muertos. Hay un silencio total. Ni siquiera le llaman a la familia para informarles de que falleció su familiar, sino que es la funeraria la que llega, le llama o van a buscar a la familia a las casas para decirle su hijo está muerto, aquí le ofrecemos un paquete funerario. O sea, hasta dónde llega, como dije al inicio, la deshumanización, el desprecio a la vida de los pobres de este régimen, que no les llaman ni siquiera para darle el pésame a la familia. O sea, desde ahí están ellos asumiendo responsabilidad por esa muerte. El silencio significa que asumen responsabilidad. Entonces creemos que es una situación muy grave. Nosotros hemos pedido a Medicina Legal que se nos diga las causas de muertes, y nos dijeron de que ellos no, nadie ajeno a la fiscalía puede pedir esa información, y ellos solamente a la fiscalía se lo pueden dar. Fuimos a la fiscalía y la fiscalía nos tiene esperando todavía. ¿Cuál es el delito o cuál es el problema de no decir de qué murió una persona? Si la familia lo sabe, por mucho que diga Medicina Legal que murió de un edema pulmonar, de cualquier problema normal, pero la familia ve que tenía golpes, tenía torturas, tenía heridas de arma blanca, algunos hasta no tenía órganos. Si eso la familia lo sabe, entonces ¿por qué ocultar la verdad, hombre? Y ya el mundo lo sabe, porque ahora el mundo cree a los defensores de derechos humanos, porque es la única versión que ellos tienen. Todo lo que ellos dicen es por los defensores, no es por el régimen. El régimen siempre niega que hay violación de los derechos humanos. ¿Qué hizo Movir cuando vimos que Andrés Guzmán, en una audiencia con la CIDH, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que aquí no había violación de los derechos humanos, que aquí el régimen era perfecto, que no cometía errores? ¿Qué hizo Movir? Dijimos, llamamos a todas las víctimas que pueden comprobar la inocencia de su ser querido, que nos presentaran todos los arraigos. Y le llevamos esos arraigos hasta su despacho al señor Guzmán, para que se informara, porque pareciera que no estaba en la jugada. Mire, y él pudo comprobar de los 80 que le llevamos, casi el 100%, no hubo ninguna observación, y él dijo que iba a trabajar con esos documentos. Luego esos mismos documentos se los llevamos al presidente, porque vemos también mucha ignorancia en el presidente, ignorancia pero a propósito. Entonces dijimos, le vamos también a abrir un poco el cerebro, le vamos a refrescar la memoria, y le llevamos también el paquete. Entonces, si ellos no pueden aducir demencia, tienen la información en sus despachos. Entonces yo creo que hemos hecho todo lo imposible como Movir, hemos visitado todas las instituciones. Ahora nos hemos ido hasta Casa Presidencial porque creemos que ahí está el verdadero problema. Ahí vienen las órdenes para los jueces, para los fiscales, para los magistrados, para la PDH, para la PGR, de ahí viene la orden. Hay muchas órdenes de libertad y no las quieren hacer efectivas. De ahí viene la orden para Osiris Luna, que no libere a las personas a pesar de que tienen cartas de libertad. Entonces, por eso creemos que Casa Presidencial es bien estratégico. Por eso vamos a tratar de visitarlos con más frecuencia a Casa Presidencial. El Movir es de las pocas instituciones que están siendo recibidas por el Estado o representantes del Estado, Samuel. Bueno, creo que a Casa Presidencial fue el primer movimiento que llegó, ¿verdad? Y donde Andrés Guzmán creo que fue el primer movimiento que llegó.
mucha gente nos decía, mire, no pierdan tiempo con estas personas, lo van a recibir, pero nosotros como mover, o sea, ya no tenemos a dónde acudir, y el problema es que no escuchan a la gente, ninguna institución, la gente se está muriendo en las cárceles, entonces tenemos que hacer uso de todas las instituciones. Entonces, no, Andrés Guzmán pues no nos recibió, pero sí nos, personalmente, pero recibió el paquete, y nos mandó un mensaje diciendo, vamos a retomar esa información. Casa Presidencial, igual quisimos que nos recibiera un funcionario de la Casa Presidencial, pero nos recibió el que recibe la correspondencia. Pero qué bueno, al menos en Casa Presidencial nos recibieron la correspondencia, nos firmaron de recibido. Y la Asamblea Legislativa, que también hicimos lo mismo, no quisieron recibir la petición de las víctimas. Ahí fuimos ahí fue Movir, pero también fue COFAPE, fue el Bajo Lempa, fue Cuisnahuat, fue otro movimiento de allá de Chalate, para pedir visitas familiares a las cárceles. Lo que pedíamos era que derogaran cualquier reforma que restrinja las visitas familiares. Eso era lo que pedíamos a la Asamblea. Y simplemente la Junta Directiva ordenó que no recibieran ningún documento. Nadie firmó nada, así que pareciera que lo que hicimos no valió la pena, pero sí valió la pena porque desenmascaramos a esa bancada 100, a esa Junta Directiva, que dicen que ellos representan al pueblo. ¿Y a qué pueblo representan? Al pueblo representan al presidente nada más, y hacen lo que el presidente les ordena, pero la Asamblea ya no representa al pueblo, y lo decimos y lo reiteramos. Entonces, ¿qué hizo Movir? Nos fuimos a la Fiscalía a demandar a la Junta Directiva por actos arbitrarios, por incumplimiento de deberes. O sea, ya hay una denuncia penal en la Fiscalía para la directiva de la Asamblea Legislativa, porque lo que Movir pide es algo tan justo, tan legal. O sea, y cómo es que nos estén negando ese derecho. Entonces creo que Movir ha sido bastante ágil, muy audaz en hacer acciones oportunas y llegar a donde se tiene que llegar. Eso es Movir. Y se tiene que llegar hasta que se tenga justicia, porque eso es lo más importante. Sí, seguridad, el que no hayan pandilleros, lo estamos aplaudiendo también, lo celebramos también, pero la justicia, ese margen de error no debe de ser tan alto. Una vida que se pierda ya arruina completamente todo un plan. Que los daños colaterales, que siempre se tiene que existir algo malo, digamos, el margen de error. O sea, ¿cómo se puede justificar las muertes, Samuel, como un margen de error, como un daño colateral, como un porcentaje mínimo? Es que siempre se da. O sea, verlo así tan frío, como un número únicamente. ¿Por qué se da esto, Samuel? Fíjese que, bueno, es que la impunidad en este país es la que reina. Pero aquí es la ley del más fuerte. Bueno, vemos también al presidente que dijo que iba a cambiar el gabinete y siguen los mismos, con tanto señalamiento de corrupción. Vemos a Osiris Luna, que no sabemos quién pagó el viaje. O sea, cosas el ministro, bueno, tantas cosas que se han dicho, y aquí siguen los mismos de siempre. No vemos a ningún custodio procesado por la gente que ha muerto en las cárceles, por las torturas en las cárceles. Tenemos información que quienes matan en las cárceles son los pandilleros. Ellos son los responsables de una celda, y son los que se encargan de levantar a los privados de libertad, que vayan a comer, que vayan al baño. Ellos son los que dan las órdenes. Entonces, pareciera que el pacto sigue con estos grupos. Entonces, ¿cómo vamos a creer de que el plan de seguridad, que el modelo de seguridad que vende El Salvador es un modelo transparente y que de verdad es digno de imitar? Alertamos a los pueblos, a los países que creen que este modelo es el mejor, que le pongan mucha atención, porque ¿cómo puede ser mejor? Se ha capturado más de 100,000, casi 100,000 personas, y entre ellos casi la mitad son inocentes porque no han sido condenados porque no encuentran delito. Entonces, ¿cómo se puede considerar que es un modelo
que se puede imitar en otros países. Mucho cuidado para estos gobiernos, para estos pueblos. Costa Rica, hay una contradicción que el presidente Chávez dijo hace unos años, un año, que el modelo de El Salvador era un modelo perverso porque no era un modelo que también violentaba de los derechos de otros. Ahora últimamente está aparentando lo contrario. Entonces creemos que El Salvador es un modelo a no seguir para otros países. Y lo estamos alertando nosotros. Así como alertamos al pueblo salvadoreño de que el presidente, la calidad del presidente que iban a elegir que no era la correcta, hoy nos dan la razón. Miren, hoy no hay transparencia. Ahora ya se acabaron las reservas de este país. Ahora dicen que con el oro van a resolver el gran vacío fiscal. O sea, como si el oro, quien se va a llevar ese dinero va a ser las transnacionales y el Estado. El pueblo salvadoreño no va a disfrutar ninguna ganancia, solo los efectos de ese daño. Entonces tampoco no es la solución para este país. Y ahora viene ese problema de la minería, o sea que también como Movir es otra violación a los derechos humanos, el derecho a la vida, ¿verdad? Una situación que es muy grave y que el pueblo debe de despertar. Muchos seguidores de este gobierno ahora ya están alarmados porque ellos defendían el tema de no a la minería. Y ahora resulta que su presidente va a quitar las restricciones para la explotación minera. Eso es otro problema muy grave para El Salvador. Pero sin salirnos del tema del régimen, no hemos visto a nadie procesado por las capturas arbitrarias. No, Osiris Luna sigue gozando de privilegios, sigue siendo el viceministro de Justicia y director de centros penales. Él es el responsable porque tolera todo lo que pasa en las cárceles. Entonces creemos que no hay intención de este gobierno de hacer justicia. Aquí lo que reina es la impunidad, siempre y cuando sean personas afines al gobierno. Bueno, Samuel Ramírez, 7:47. Es el momento también para que podamos leer comentarios para poder compartir con la audiencia también que está con nosotros compartiendo también esta transmisión en las redes sociales Facebook, YouTube, al igual que en X. Antonio Matal, saludos desde Palestina, Texas. Francisco, gracias. David, buen día Francisco y la RR, Juan Durán y ustedes, Fran Durán y ustedes, saludos desde Costa Rica, saludos a Samuel también. Georgina, saludos, RR, excelente invitado, muchas gracias. Ulma, pero es cierto que liberaron a 8,000, el presidente dijo eso. Francisco, sigo insistiendo con lo siguiente, no es verdad que se capturó 80,000 delincuentes, esa propaganda falsa ni ellos se la creen. No han capturado mareros, los han transportado a los líderes. El Salvador va para atrás, es un gobierno de mentiras. A ese chabacán no se le dice señor presidente, se le dice delincuente. Entonces no le llamemos seguridad, llamémosle método falso, imagen de humo. Francisco Blanco, buenos días Francisco e invitado. Roberto Antonio, les hace falta la renta y pone risas. No, no es así. A Trukeli le da miedo el montón de gente. Andrés Guzmán fue pagado solo para mentir. ¿Cuál es la ruta? Preguntan también. Tenemos más comentarios. Ana Asensio, mi hermano ya tiene 28 meses. No sabemos nada de él. Ese es el denominador común de la mayoría. Él está en Izalco. Yanira. Y mi hijo también lo llevaron porque no pudo dar una cuota que le pedían los policías y le quitaban $20 que andaba y el patrón se lo quitó por atrás al policía, algo así. Jenny Flores, El Salvador está lleno de corruptos. María Morales, hay muchos detenidos injustamente, pero Dios le da fuerza a don Samuel del Grupo Movir para alzar la voz por todos los inocentes. Dios bendiga a todos los coordinadores del Grupo Movir. Aníbal Rivera, ahora todos son inocentes, señores, se hubieran preocupado por educarlos antes. Flores,
El sistema judicial es pura mentira, porque no hacen nada por los inocentes. A ellos les vale la vida de cada uno de ellos. Estos mueren, están enfermos, pero todos se quedan callados. Nadie dice ni hace nada. Aníbal Rivera otra vez, lo siento, es el resultado de andar delinquiendo en las calles. Dejen de defender a los pandilleros, apoyen por la gente trabajadora que produce o al país. ¿Qué hace producir al país, me imagino? Brenda de Vázquez, a los pobres nos están dejando más pobres y no hacen nada, solo les han hecho una audiencia y ahí los tienen, aguantando hambre. Necesitamos que saquen a los inocentes, por favor, necesitamos ayuda, ya no aguantamos ir a dejar paquetes, por favor, nuestros hijos e hijas están mal por estar encerrados por el gobierno asesino. María, ya mi hijo tiene 31 meses detenidos en la segunda audiencia, sin la segunda audiencia, y está en el SECOT. Pido justicia y lo liberen. Ya es justo que los liberen. Le suplico al presidente que sea justo con los inocentes. Aquí tengo un comentario. Aquí tendría que ser al órgano judicial, a la Corte Suprema de Justicia. No tiene nada que ver otro poder del Estado. Bueno, así debería de ser por lo menos. Dejen de llorar. Ese ya lo había leído. Si no sabe, mejor no opine, porque tarde o temprano usted o un hijo o un familiar puede pasar por algo así y allí va a entender lo que nosotros pasamos, porque a nosotros nos consta que sí son inocentes. René Holanda, la mayoría de salvadoreños creen en la mano dura. También los cuerpos represivos sirven para imponer la mano. Ahora los victimarios se volvieron víctimas. Ignorante, ahora viene porque hay seguridad. Antes no venía porque no podía ir a la colonia a ver a sus familiares. Rosa, mira, nadie ha respondido por muertes. El régimen y Bukele son responsables. Y como si nada, Dios les dará una respuesta. Coralito, Aníbal Rivera, no sea ofensivo. Para tu conocimiento, no todos son delincuentes. Delmi Campo, buenos días, Movir, adelante por una justicia correcta y digna. Alfredo Mejía, ay, qué bueno, Alfredo. Buenos días, Francisco. Me gustaría también que lleven a Mariona e Izalco, a esos creadores de contenido, periodistas internacionales, que no los lleven al SECOT, donde están esos criminales condenados que no han sido capturados en el régimen. Muy bien, buena observación. Alicia Pérez, nuestros familiares con tanto tiempo detenidos, se le pide al gobierno que se les dé libertad a los inocentes, que también tienen cartas de libertad. Se le aplaude lo de seguridad y pague quien de verdad hizo daño al pueblo. María Vilma, aquí en El Salvador tenemos que abrir los ojos porque las farsas de los... Permítame. Se me fue. ¿Dónde será? Permítame un momento. Que esto de vez en cuando falla también. Permítame un momento. Acá estamos. Hola, lo recuperamos. Perfecto. Aquí en El Salvador tenemos que abrir los ojos porque la farsa de este asesino mediocre sinvergüenza porque solo es mentira, porque él dice que ha sacado a 8,000 personas, pero esa es mentira. Esto solo hace show, pan y circo. La verdad, solo a robar ha llegado. María Antonia, mi hija ya tiene 2 años y medio y no se sabe nada en apanteos. Y así siguen llegando cantidad grandes de comentarios que tendríamos que compartir con todos ustedes, pero también el tiempo es corto. Comentario de los comentarios, Samuel Ramírez, del Movimiento Víctimas del Régimen. Bueno, podemos darnos cuenta pues que la gente está angustiada, desesperada. Dice una señora, yo ya no soporto estar llevando paquetes, gastando y sin saber si ese paquete le llega a su ser querido. Porque las personas que salen libres nos dicen, mira, a mí solo la mitad me llegaba, o me llegaba lo que no es comestible. O sea, parece ser que los de fase de confianza son los que se aprovechan, porque son los que se encargan de ordenar, de revisar. Yo creo que no hay interés de este gobierno de querer corregir todos los señalamientos que hemos hecho. 2 años, casi 3 años
de señalar estas negligencias, estas arbitrariedades, y el régimen no corrige. Nayib Bukele dijo al inicio que sí, un 1% es normal, dice, son los errores normales, pero hoy reconoció que es el 10%. O sea, eso es terrible, reconocer el 10% de inocentes. ¿Qué significa tener un inocente en la cárcel? Un joven estudiante con deseos de superación, le destruyeron su vida, 2 años en la cárcel sin hacer nada. Paró sus estudios, dejó de trabajar, y si tenía hijos, esos niños han quedado abandonados. Ese es el daño que estamos denunciando nosotros. No es un dato frío, señor presidente. Es un ser humano que le destruyeron su vida, su futuro. 2 años estar en la cárcel es una vida perdida. Yo creo que eso es lo que queremos hacer entender a este pueblo, que miren, aquí no es con luces que vamos a resolver la pobreza de este país, no es con pistas de hielo o con fuentes luminosas. Aquí necesitamos que haya desarrollo, que haya oportunidades laborales, no más cárceles, ni más Fuerza Armada, porque aquí se está fortaleciendo la Fuerza Armada, se le está quitando dinero a salud, a educación, se están destruyendo escuelas en lugar de construir más escuelas. La universidad no tiene las 4 sedes, o sea, el país va para atrás, hay más pobreza, dicen, en este periodo, como estaba anteriormente, más miseria, la gente ya no come los 3 tiempos, los vendedores son perseguidos en el centro para que no vendan porque afean para los turistas. O sea, ahora hay un territorio en el centro histórico que se llama parecido al Vaticano, que está Italia, pero luego está el Vaticano, que es otro territorio independiente. Así quiere ser el centro histórico. Ya ni la alcaldía tiene control. Entonces, miren, es terrible, pues, cómo el gobierno se está lucrando del país, cómo hoy hay nuevos cafetaleros cuando antes ni sabían que era cultivar un árbol de café, cómo se han hecho nuevos ricos a costa de la pobreza de otros. Esas cosas no las podemos tolerar, compañeros y compañeras. Así que saludos, gracias Francisco, a todos los que nos han visto y escuchado. Mañana vamos a esa marcha, 9 de la mañana en el Árbol de la Paz, a marchar, a encontrar a ese contingente que viene del Bajo Lempa y de otros lugares, que luchando por la libertad de sus seres queridos. Tremendo sacrificio, pero vale la pena porque no hay otra forma de ser escuchado. Hay que marchar, hay que sacrificarse para que tal vez este régimen entienda que hay un pueblo que sufre por la violación de los derechos humanos. Gracias, saludos. Muchas gracias, Samuel Ramírez, por el contacto que nos ha permitido en representación del MOVIR, el Movimiento Víctimas del Régimen. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Mañana estará con nosotros Ramiro Navas, como los martes, que vamos a conocer también su opinión sobre diversos temas que están pasando en el país. Agradecido con todos ustedes por haber compartido esta transmisión. Continúen con la RR. Ustedes tienen contenido 24 horas. Se tienen que pasar a radiolarr.com. Sí, radiolarr.com. Ahí nos comparten y podemos tener muchísima información para todos ustedes. Así que continúen con nosotros en la RR, siempre tu radio. Buen día. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del